Formación de imágenes en lentes convergentes. Bienvenidos, amigos y amigas de YouTube a su canal Tralfiquech. Complacido de estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad quiero exponer los 5 casos que se presentan en la formación de imágenes, al utilizar lentes convergentes o positivas de cualquier tipo, ya sean biconvexas, plano convexas o cóncavo convexas. Desarrollaré los siguientes temas. Lentes. Clasificación de las lentes. Elementos de una lente. Plano focal objeto y plano focal imagen. Rayos notables en las lentes convergentes. Formación de imágenes en lentes convergentes. Casos de formación de imágenes en lentes convergentes. Caso 1. Objeto ubicado más allá de 2F o en el infinito. Caso 2. Objeto ubicado en el centro de curvatura de la lente, C igual 2F. Caso 3. Objeto ubicado entre el centro de curvatura, R igual 2F, y el foco, F, de la lente. Caso 4. Objeto ubicado en el foco, F, de la lente. Caso 5. Objeto ubicado entre el foco, F, de la lente y la lente. Empecemos. Las explicaciones de los diferentes casos las realizaré recurriendo a ilustraciones gráficas y animadas, con el fin de hacer más ameno el video. Si durante el desarrollo no entiendes algo, o se te presenta una duda, etc., puedes detener, retroceder y repetir el video cuantas veces sea necesario, hasta aclararla completamente. Es importante mencionar o recordar algunos conceptos teóricos básicos, que personalmente, considero son fundamentales para una mejor comprensión de los casos de formación de imágenes que veremos en el presente video. Lo anterior lo hago con el fin de que las personas que estén viendo el video y no tengan conocimiento del tema, puedan adquirir dichos conocimientos de una forma ilustrada y dinámica, y aquellas que ya lo tienen, los puedan recordar. Asimismo puedan ver la aplicación práctica de estos casos en el video. Aspectos a tener en cuenta para la construcción de un telescopio refractor terrestre casero, el cual te invito a que lo observes aquí en mi canal. Lentes. Llamamos lentes a unos medios transparentes, que pueden ser de vidrio, cristal, o plástico, y que están limitados por dos superficies esféricas que permiten el paso de los rayos de luz, desviándolos, gracias a que al menos una de estas superficies siempre es curva. En caso de que ninguna de las superficies sea curva, los rayos de luz no se desviarán, por lo tanto se tendrá algo como un vidrio plano. Clasificación de las lentes. Las lentes se pueden clasificar, según su forma, en convergentes y divergentes. Según su grosor, en delgadas y gruesas. La diferencia entre las lentes delgadas y lentes gruesas radica en el grosor pequeño o alto respectivamente, en comparación con los radios de curvatura de las superficies que forman la lente. Según su curvatura, en cóncavas y convexas. Las lentes convergentes o convexas, como puedes observar, son gruesas en el centro y delgadas en los bordes. Ellas desvían, o concentran los rayos de luz hacia un punto. Las lentes divergentes o cóncavas, son más gruesas en los bordes y delgadas en el centro, hacen separar los rayos de luz cuando las atraviesan. En este video, solo haré referencia a las lentes convergentes delgadas convexas. Estas a su vez pueden ser biconvexas, plano convexas, cóncavo convexas. Elementos de una lente. A continuación, te voy a mostrar paso a paso, cada uno de los elementos que hacen parte de una lente, indicando su nombre y su nomenclatura, con el fin de que los puedas identificar fácilmente, en cada uno de los diagramas que durante el transcurrir del video vas a estar viendo frecuentemente. Te repito, es fundamental que lo sepas identificar a plenitud para una mejor comprensión de lo que te pretendo explicar. A. Centros y radios de curvatura. Las lentes al estar formadas por dos superficies esféricas, poseen a cada lado de la lente, un centro denominado centro de curvatura, C1 y C2, y un radio denominado radio de curvatura, R1 y R2.
B. Centro óptico, O. Es el centro geométrico de la lente. C. Plano óptico, P. Es el plano central de la lente. D. Eje óptico, O. Eje principal. Es la línea que une los centros de curvatura, pasa por el centro óptico y es perpendicular al plano óptico. E. Ejes secundarios. Son todas las rectas que pasan por el centro óptico. F. Focos principales. Son un par de puntos, correspondientes uno a cada superficie y situados sobre el eje principal, en donde se cruzan los rayos que inciden en la lente de forma paralela al eje principal. Existe un foco objeto, y un foco imagen. El foco objeto F, es el punto en el que hay que colocar el objeto para que los rayos salgan paralelos de la lente. Dicho de otra forma, es el punto del cual una lente forma una imagen de un objeto en el infinito. El foco imagen F', es el punto en el que convergen los rayos provenientes del infinito, es decir, aquellos que llegan a la lente paralelos al eje óptico. Cada radio de curvatura de las superficies esféricas son iguales a 2f y 2f' respectivamente, es decir, R1 igual 2f, y R2 igual 2f'. Distancias focales. Son las distancias que separan el foco objeto o el foco imagen, del centro óptico. De la imagen anterior, es claro entender que las distancias focales de una lente dependen de las curvaturas de las superficies. A mayor curvatura, mayor serán sus distancias focales y viceversa. Si tienes una lente convergente y desconoces su distancia focal, una de muchas formas sencillas de medir esta distancia focal, es como puedes apreciar en el video. Plano focal objeto y plano focal imagen. Con base en lo visto hasta ahora, podemos establecer para las lentes convergentes dos planos focales, uno a cada lado de la lente. El primero, indica la zona donde se encontrará el objeto y el segundo, indica la zona donde se encontrará la imagen, así como se muestra. Rayos notables en las lentes convergentes. Las siguientes son las trayectorias que siguen los rayos de luz cuando inciden y atraviesan una lente convergente. 1. Todo rayo de luz que incide paralelo al eje principal se refracta y pasa por el foco. 2. Todo rayo de luz que pase por el foco principal se refracta y emerge paralelo al eje principal, o eje óptico. 3. Todo rayo de luz que pase por el centro óptico, atraviesa la lente en línea recta y no sufre ninguna desviación. Es necesario que tengas presente en todo momento, los tres rayos notables anteriores, ya que son clave para la determinación gráfica de las imágenes que vamos a explicar más adelante. Formación de imágenes en las lentes convergentes. Cuando se tiene un objeto frente a una lente convergente, se forma una imagen de este, al otro lado, o al mismo lado de la lente donde se encuentre el objeto. La posición de esta imagen depende de la distancia en que se encuentre el objeto con respecto al centro óptico de la lente. Para proceder a la construcción gráfica de imágenes de un objeto situado frente a una lente convergente, es suficiente con trazar el camino que seguirán dos de los tres rayos notables vistos anteriormente. Casos de formación de imágenes en lentes convergentes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero importante recordar los 5 casos de formación de imágenes de objetos, utilizando lentes convergentes. Por favor, no importa que ya conozcas y domines el tema, seguramente te resultará redundante y aburridor. Pero es necesario mencionarlos para que así otras personas los conozcan y puedan darle la aplicación práctica cuando lo requieran. De antemano, te invito a que visites mi canal y observes el video titulado Aspectos a tener en cuenta para la construcción de un telescopio refractor terrestre casero. Allí se da una aplicación práctica de varios de estos casos. Primer caso.
El objeto se encuentra en el infinito, o a una distancia mayor de 2f, desde el centro de la lente. Si un objeto se encuentra demasiado lejos de una lente, es decir, más allá de 2f, del plano focal objeto, tendiendo hacia el infinito, su imagen se forma en el foco f' del plano focal imagen, o, muy próxima a él. La imagen es real, invertida y de menor tamaño que el objeto. Segundo caso. El objeto se encuentra a una distancia exactamente igual a 2f, desde el centro de la lente. La imagen se forma en el plano focal imagen y situada a una distancia igual a 2f', es real, invertida y de igual tamaño que el objeto. Tercer caso. El objeto se encuentra a una distancia comprendida entre 2f y f, desde el centro de la lente. La imagen se forma en el plano focal imagen y siempre va a estar situada a una distancia superior a 2f', es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto. Cuarto caso. El objeto se encuentra en el foco f de la lente, es decir, a una distancia igual a f, desde el centro de la lente. En este caso, no se forma imagen, o se dice que la imagen está en el infinito. Quinto caso. El objeto se encuentra a una distancia menor a f, desde el centro de la lente. En este caso, el objeto y su imagen están al mismo lado de la lente, y en el mismo plano focal del objeto. La imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Se dice que es virtual, ya que se obtiene por las prolongaciones de los rayos refractados en la lente y no por la intersección de los rayos reales. A continuación, utilizando una secuencia de imágenes, podrá usted apreciar de una manera didáctica y dinámica, los 5 casos que acabamos de ver, de formación de imágenes en una lente convergente. Como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Obsérvalo con atención. Estoy seguro que llamará tu atención. Como siempre amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de tu agrado. Recuerda que si te ha sido útil, puedes dejar tus comentarios o sugerencias en la parte inferior. Compártelo. Y si te ha gustado regálame pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Esto me seguirá motivando para continuar desarrollando cada vez más y más, esta clase de contenido. Un saludo a todos. Gracias y hasta pronto.